Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las CIES, este programa de Diario de Cuba de debate semanal. Hoy estaremos conversando a raíz de la situación en América Central, que se encuentra ahora mismo en unos días complicados con la permanente y creciente crisis migratoria, la democracia ahora mismo que está en peligro en Guatemala, que si bien son desafíos que son de diferentes naturaleza, por un lado tenemos una crisis humanitaria y por otro lado tenemos una crisis política. Sí son temas que pueden verse de manera relacionada, ¿no? En cuanto al impacto que pueda tener en la región. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Factor Méndez, que es periodista, defensor de los derechos humanos, fundador del Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos, coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala. También nos acompaña el periodista Juan Luis Font, quien transmite programas de radio Con Criterio y Con Criterio TV, que hace a veces desde Estados Unidos y a veces desde México. Es premio de periodismo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos. Y Elías Andrés Cornejo Rodríguez, quien forma parte del equipo de Fe y Alegría como coordinador del servicio a migrantes e imparte clases de teología en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Todos tienen un currículo mucho más amplio de lo que el programa me permite leer. Sean bienvenidos y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Diario de Cuba para conversar. Juan Luis, voy a empezar con usted. El Ministerio Público en Guatemala ha actuado en contra del movimiento Semilla, surgido después de las protestas ciudadanas, aquellas que ocurrieron en el año 2015, que catapultaron a Arévalo a la palestra pública en Guatemala. ¿Podría un poco explicarnos todo este contexto? Sí, me parece que la forma más clara de entenderlo es saber que el Ministerio Público es la expresión de la actual alianza gobernante que cooptó o logró dominar prácticamente todas las instituciones republicanas en mi país, las cortes, Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, el propio Ministerio Público y la Fiscalía General, pero además que tiene mayoría, son partidos de derecha que tienen mayoría en el Congreso y tienen el Ejecutivo con el presidente Alejandro Yamatei. Ellos han procurado un régimen de impunidad para su corrupción y justamente a lo que se han dedicado es por medio de la Fiscalía General a combatir y criminalizar a las personas que han luchado en contra de la corrupción. No es casualidad que yo me encuentre en el exilio y que haya más de 30 operadores de justicia entre fiscales, magistrados y jueces que se encuentran afuera de Guatemala por la campaña de criminalización que ha desarrollado el Ministerio Público. Ellos no esperaban que en el proceso electoral dominaban también el Tribunal Supremo Electoral, que en el proceso electoral la población favoreciera a una de las únicas opciones anticorrupción a la que le permitieron participar en las elecciones. Esa es la opción de Bernardo Arévalo. Y lo que vemos ahora es al Ministerio Público tratando de impedir que, frente a un electorado que se volcó a votar en contra de la corrupción por la propuesta que hacía Bernardo Arévalo, tratar de impedir que él llegue al poder y que, por supuesto, modifique el régimen que tanto les ha favorecido. ¿Podría comentarnos un poco ahora mismo cuál es la situación que hay en el país que se está viviendo ahora mismo? Hoy, miércoles 4 de octubre, se cumple el tercer día del paro nacional que fue convocado por principalmente las autoridades de los pueblos indígenas, las organizaciones de los pueblos originarios, sus alcaldías indígenas y un organismo local del departamento de Totonicapán que se denomina históricamente como los 48 cantones. Al día de hoy han sido tomados diferentes rutas del país, están los bloqueos efectuados, se han cerrado ya las fronteras con México, con Honduras y con El Salvador, y hay anuncios que podrían ser tomados en las próximas horas los principales aeropuertos para evitar que haya también uso de ellos. La población guatemalteca en casi todo el país
Aún no se cubre la totalidad, pero casi todo el país, al menos 12 de los 22 departamentos están en paro nacional, están en las calles manifestándose, bloqueando carreteras, cerrando las oficinas públicas, todo en protesta por el intento del golpe de Estado que las élites oligárquicas, en conjunto con la clase política corrupta, sus lacayunos y sus testaferros, están intentando para interrumpir el proceso constitucional y evitar que continúe el proceso de transición del poder que en teoría el 14 de enero 2024 tendría que producirse el cambio de autoridades. Como sabemos, toda esta intención de las élites y de los corruptos es para evitar que el presidente elegido, Bernardo Arévalo de León, y su binomio, la doctora Karin Herrera, puedan asumir el poder político el 14 de enero 2024. Pero en este momento esa es la situación. Hay un proceso de paro nacional en desarrollo y cada día creciendo más. En este momento hay fuerte contingente de manifestación pública ante las instalaciones del Ministerio Público, que es uno de los actores principales en este intento de golpe de Estado y el que ha estado llevando a cabo acciones ilegales, espurias, inconstitucionales, dirigidas en contra de autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de los mismos magistrados de ese tribunal. Si quedase sin efecto la transición entre Yamatei y Arévalo, pautada para enero próximo, ¿es verdad? Es correcto. Si esa transición quedase sin efectuarse, ¿qué le esperaría a Guatemala? Bueno, le esperaría una senda o un camino de mero autoritarismo, concentración de poder en estos grupos que describía en la respuesta anterior, con muy pocas libertades para la ciudadanía, por supuesto, con más esfuerzo por acallar a los críticos del régimen. Si ya hay un grupo relevante de periodistas y de operadores de justicia, de activistas de derechos humanos que han tenido que abandonar Guatemala por esta persecución, me parece que un perfeccionamiento o incluso una prolongación del poder del que ahora disfrutan, pues tendería a agravar las condiciones en el país. Pero también me parece que en el plano internacional, Guatemala sufriría un proceso de aislamiento que puede ser interpretado como algo poco relevante si vemos la realidad de Nicaragua, la de Venezuela e incluso la de Cuba, pero que es enormemente indeseable para un país que tiene de sus 18 millones de habitantes, 4 millones viviendo en Estados Unidos y una quinta parte de su Producto Interno Bruto siendo enviado por esos migrantes en Estados Unidos que envían remesas hacia el país. La economía de Guatemala es relativamente precaria. Tenemos además una población casi el 60% sumido en la pobreza y un 30% en la miseria. Guatemala se mueve en unos márgenes muy estrechos con una minoría muy favorecida por este régimen del que hablo y la necesidad de hacer reformas para que la prosperidad alcance a más personas. No veo nada positivo si llega a bloquearse esa transición y confío en que eso no ocurra. A propósito de que también tenemos a Elías en el programa que nos va a comentar un poco la situación que hay en el Darién, y siendo Guatemala uno de los países que están en el medio de la ruta migratoria de las personas que cruzan Centroamérica para llegar como destino final a Estados Unidos, ¿cómo incidiría esta situación que usted me describe, que hay ahora mismo en Guatemala, en esa crisis migratoria? ¿Podría crearse una crisis migratoria humanitaria mucho mayor de la que ya hay? Evidentemente que sí. El mismo gobierno guatemalteco ha sido un gobierno siervo de las políticas migratorias estadounidenses. El año pasado y el año antepasado, incluso cuando se produjeron caravanas masivas de migrantes hacia el norte, el gobierno guatemalteco reprimió en muchas ocasiones a estas caravanas, expulsó a miles
de ciudadanos de diferentes países que intentaban cruzar el territorio, y no sería nada extraño que ese tipo de actos continuaran por parte del gobierno guatemalteco actual, lo cual constituiría evidentemente una nueva crisis humanitaria y agudizaría las posibilidades de que los caravanas de migrantes pudieran transitar por el territorio. Esto es evidentemente una grave violación a derechos humanos porque está impidiendo el libre derecho de movilidad que tienen todas las personas y de buscar mejores oportunidades de vida en otras geografías. Elías, sobre el tema de la crisis migratoria, específicamente en el Darién, que es un tema que nos toca muy de cerca, lamentablemente, a los cubanos, el gobierno de Panamá ha dicho recientemente que busca, dentro de sus capacidades y presupuesto, incrementar las acciones para ir paulatina y progresivamente aumentando las deportaciones y expulsiones. ¿Esto es posible? ¿Existe manera de frenar o atenuar realmente la crisis migratoria que hay en el Darién? No, no hay manera de detener el flujo migratorio por el Darién. O sea, eso es una utopía que no lo va a lograr este gobierno, ni el otro, ni el gobierno de Colombia. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Nosotros no hablamos de crisis migratoria. Nosotros hablamos de crisis humanitaria, porque cuando hablamos de crisis humanitaria ponemos el énfasis en que el problema es la cantidad de personas que están entrando, y el problema no es la cantidad de personas que están entrando, sino en las condiciones en que están entrando. Entonces, y las razones por las que están entrando allí, que son razones económicas, razones políticas, razones sociales. Entonces, hacemos el énfasis en esos puntos y no en el tema de la cantidad. Porque, por ejemplo, para nosotros es escandaloso que 700 cubanos hayan entrado este año por el Darién. En otros años ha sido mayor la cantidad, pero que sean 700 en comparación a los 8.000 que entraron hace unos años, no quiere decir que la crisis migratoria cubana, la crisis humanitaria cubana, se haya disminuido. Por poner el ejemplo claro en el punto, ¿verdad? O no quiere decir que hace 4 años que entraron apenas 1.900 y tantos venezolanos, la crisis sea menor en aquella época y sea mayor ahora, porque ahorita son 252.000 personas venezolanas las que han entrado. O sea, es decir, sea uno o sean 200.000, el problema es por qué están saliendo. Y las razones por las que están saliendo esta gente es precisamente por condiciones inhumanas en sus países, porque los estados no han sabido responder a las problemáticas más esenciales, a las respuestas básicas de comida, de techo, trabajo, tierra, las 3T que nosotros decimos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros desde acá visualizamos. Y desafortunadamente yo también tendría que decir, no veo un escenario en el que esto vaya a solucionarse de manera rápida. A propósito de eso, el pasado 23 de agosto, la capital de Panamá fue sede de la 4ª reunión plenaria sobre migración, en lo que se aprobó como una especie de diseño para crear un observatorio de movilidad humana que permitiría, en última instancia, mejorar un poco el estudio sobre el tema. ¿Cree usted que eso puede incidir o cómo podría incidir eso en mejores soluciones al tema de la crisis en el Darién? Yo creo que para que un observatorio de esa magnitud funcione, tendría que haber voluntad política, y voluntad política no la hay. No hay voluntad política de Colombia, no hay voluntad política de Panamá, no hay voluntad política de Costa Rica. O sea, es decir, el punto es que ven a las personas migrantes como un problema, como algún estorbo, entonces se los van pasando. Colombia no hace nada,
tampoco lo hace Panamá. Panamá recibe y mueve. Y digamos que, entre comillas, Panamá es el estado que más responde a esta situación, porque tiene las estaciones de recepción migratoria, porque les da comida, porque les da el transporte, que deben pagarlo, no es que sea gratis, deben pagarlo. Pero es el estado que más responde. Pero de Colombia ni de Costa Rica tenemos las mismas respuestas. Entonces, queda Panamá en medio de esta situación, entonces no hay voluntad política de ninguno de los tres. O sea, no hay formas de ponerse de acuerdo sobre el tema. Entonces, ven a las personas migrantes como un problema. Entonces, a ellos no ven el problema migratorio y la crisis humanitaria que conlleva, sino que ven al migrante como un problema. Entonces, el observatorio va a decir lo mismo que muchos organismos están diciendo, que lo dice el GRS, que lo dice ACNUR, que dice OIM, que dice UNICEF. Es decir, son personas que están atravesando la selva en grupos familiares y de forma individual. Porque la migración por el Darién es una migración mayoritariamente masculina, pero no quiere decir que el tema de las mujeres y niños sea minimizado. 25% de la población que entra por el Darién es menor de edad, y otro 25% es también femenino, 50% son masculinos. Entonces, es un tema muy delicado, porque ya los grupos familiares van en aumento. Entonces, y cada vez más quedan mujeres y niños a la deriva. Entonces, el observatorio va a decir exactamente lo mismo, pero no tiene incidencia política. Estados Unidos dijo que seguiría utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. ¿Cuáles serían los posibles pasos que podría dar Washington y cómo se tomaron de manera general estas declaraciones en Guatemala? No es la primera vez que el gobierno estadounidense advierte sobre sanciones que podrían ser aplicadas debido al esfuerzo que tienen estos grupos que intentan romper el orden constitucional. Una de las primeras medidas que ha adoptado el Departamento de Estado es incluir en la denominada lista Engel y en la ley Magnitsky a personajes y actores corruptos señalados de antidemocráticos y de responsabilidad en actos de corrupción. En estas sanciones iniciales, incluidos en la lista Engel y en la ley Magnitsky, hay actores políticos, actores empresariales, políticos activos, funcionarios de alto nivel del Estado, ministros, diputados, empresarios de las principales empresas y las élites del país, y a quienes se les ha suspendido la visa de ingreso a Estados Unidos, y incluidos en esta lista que significa sanciones en el sistema financiero internacional y otro tipo de restricciones. Cuando Estados Unidos anuncia que podría aplicar nuevas sanciones, están hablando particularmente de imponer restricciones de acceso al sistema financiero internacional, probablemente de cerrar algunos convenios comerciales, tratados comerciales que se tienen con Guatemala. Y en este sentido, la impresión o la reacción que ha provocado este tipo de advertencias para el caso de los corruptos y del bloque en el poder es de indiferencia, de desinterés, como que no les importa este tipo de sanciones. Nosotros pensamos que efectivamente no solo el gobierno estadounidense, sino que el resto de la comunidad internacional debiera de aplicar sanciones mucho más drásticas. Por ejemplo, a nivel de la Organización de Estados Americanos, empezar a aplicar la Carta Democrática
y en el caso de la Unión Europea, que ya se ha pronunciado incluso en 2 ocasiones el Parlamento Europeo, pues aplicar también sanciones que impliquen ir aislando al país para evitar que este golpe en contra de la constitucionalidad y fundamentalmente el que intenta burlar la voluntad popular expresada en las urnas pueda detenerse y evitar que se rompa el orden y con eso que se interrumpa la posibilidad del cambio de gobierno el 14 de enero 2024. Muchísimas gracias, Factor, por su tiempo. Nosotros desde Diario de Cuba continuaremos informando sobre esta situación en la región. Gracias también a Juan Luis Font y a Elías Andrés. Muchísimas gracias.